El 30 de marzo del 2017, la Junta de Gobierno local acordó contratar a una consultora de urbanismo y arquitectura llamada Urbamas, lo que se llama concretamente Proceso de Participación Ciudadana para la mejora de la calidad ambiental y la movilidad, pacificación del tráfico e integración de la bici en el centro urbano de Ourense. Entre el 30 de marzo del 17 y 17 de marzo del 18, este equipo redactor, entre jornadas informativas y formativas, talleres sobre accesibilidad, entrevistas con vecinos, asociaciones y encuestas generales y encuestas en centros escolares, así como distintos concursos, realizó un total de 26 acciones en las que participaron del orden de 5.715 personas, algunas de ellas representantes de otras asociaciones con más de 300 asociados. Cuando el equipo redactor de Urbamas acabó el trabajo, este plan el alcalde lo metió en un cajón, algo que por lo visto es bastante habitual o ha sido bastante habitual a lo largo de este mandato. Nosotros hemos examinado ese trabajo, hemos descubierto que es un trabajo fantástico, es un trabajo de campo increíble y con unas propuestas que situarían a Ourense en el entorno de las ciudades del siglo XXI. Las ciudades de nuestro entorno, a partir de la entrada del nuevo milenio, comenzaron a transformarse, comenzaron a realizar intervenciones donde sitúan a la persona en el eje, en el centro del desarrollo urbanístico. Esto tiene un claro nombre, es humanizar las ciudades. En el programa de hoy les vamos a esbozar cómo de aquí a 4 o 5 años, si llega a entrar Democracia No Sana en el gobierno, se transformará la ciudad de Ourense. Cómo la ciudad de Ourense se convertirá en una ciudad agradable, una ciudad en la que todo el mundo quiere venir a vivir y a trabajar. En una ciudad, en definitiva, donde los que la habitan se sientan felices, cómodos, seguros. No se pierdan el programa, porque hoy les vamos a enseñar, vamos a visitar el estudio de arquitectura, vamos a hablar con los redactores de este proyecto y les vamos a enseñar cómo entre todos, entre ustedes, nosotros y toda aquella gente que ame esta ciudad, podemos convertir a Ourense en una maravillosa ciudad del siglo XXI. Y hoy estamos ahora en el estudio de Urbamas con dos de las redactoras de este trabajo, las arquitectos Paula Fijo Calviño y Emma Noriega García. Muchísimas gracias por recibirnos y por contarnos a nuestros televidentes en qué consiste este trabajo. Empezamos con Emma. Si nos puedes explicar con carácter general el objetivo de este trabajo que, como acabo de decir, creo que el título es Proceso de Participación Ciudadana para la mejora de la calidad ambiental y la movilidad, pacificación del tráfico y la integración de la bici en el centro urbano de Ourense. Un nombre precioso. Bueno, muchas gracias por invitarnos y por contar con nosotros también para que te podamos explicar este proyecto. Como su nombre indica, es un proceso de participación. Creo que en la ciudad pues todos tenemos una percepción de cómo es la movilidad, unas ideas, todos podemos percibir un poquitín cómo funciona la ciudad, pero consideramos importante que la percepción no solamente fuera de la parte técnica o la parte política, sino que toda la ciudadanía pudiera aportar y dar su versión de la movilidad de la ciudad y de cómo quiere que sea la movilidad en un futuro. Se hizo un proceso de participación para poder incorporar todas esas percepciones, todas esas opiniones y las demandas reales de la ciudadanía orensana. Al final, ya le he dicho a los telespectadores en la presentación que en el proceso de participación habéis hecho un total de 26 acciones y en realidad han participado del orden de 5.715 personas, algunas de las cuales representaban a asociaciones con más de 300 asociados. Y hay un dato a mí que me resulta francamente interesante para acreditar la solvencia de este trabajo. Al final han participado, han aportado ideas, se han comprometido a colaborar con vosotras el 5,40% de la población del municipio de Ourense. Eso es muchísimo, ¿no? Sí, para ser una acción que realmente en la ciudad es la primera vez que se realiza un proceso de participación relativo a un tema como puede ser urbanístico o de la movilidad, es un porcentaje muy elevado. O sea, en procesos similares en ciudades como Madrid incluso son del 2 y el 3%, o sea que el resultado de la participación es fantástico. En el punto 3 de este trabajo se hace un análisis del contexto urbano del proceso.
cuestión que planteáis aquí es el área del entorno de Ourense, con los municipios de Amoeiro, Coles, Pereira de Guiar, Tabodela, San Cibrao, Barbadas y Toén. Esto suma una área urbana a fecha 1 de enero del 17 en torno a 136.000 habitantes. Me imagino que este dato se habrá tenido en cuenta para vuestro trabajo por el hecho de que la gente que se desplaza a trabajar a Ourense y vive en estos municipios colindantes utiliza el coche, y eso también determina de alguna manera la forma de enfocar el tema de la circulación vial en Ourense, ¿no? Claro, efectivamente. Uno de los puntos claves de la movilidad es esa intermodalidad, ¿no? que mucha gente vive en municipios del extrarradio del de Ourense, como Barbadás, y viene a trabajar a Ourense, pero también ocurre lo contrario, gente que vive en Ourense y va a trabajar, por ejemplo, al polígono. Ese tema de los transportes metropolitanos entre distintos ayuntamientos es un tema que es una asignatura pendiente para que realmente la gente no dependa tanto del vehículo privado y pueda disponer de esos medios de transporte público para que la movilidad sea más eficiente, no solo en Ourense, sino en todo el entorno. Como no podemos pararnos con mucho detalle en todas estas cuestiones, yo simplemente quisiera sacar dos cuestiones más que aparecen en este apartado del trabajo, del contexto urbano. Una, el municipio de Ourense corresponde económicamente, la actividad socioeconómica es básicamente de servicios y comercial. ¿En qué medida eso influye para diagnosticar los problemas de la ciudad y buscar esas soluciones de las que planteas? Pues a ver, en cuanto a la movilidad, el tema servicios, hay que tener, por ejemplo, las cargas y descargas. Las cargas y descargas en una ciudad que su sistema económico se basa en los servicios y en el comercio, influyen mucho en la movilidad de la ciudad. El tener reguladas las cargas y descargas, que se controlen esos horarios, porque son necesarias las cargas y descargas. ¿Qué ocurre? Que si la carga y descarga puede ser a lo largo de cualquier hora del día en calles peatonales, pues efectivamente las calles peatonales no funcionan como peatonales porque hay coches estacionados las 24 horas del día. Una mayor peatonalización de la ciudad repercute en una mejora del comercio. Hombre, desde luego, desde luego. Respecto de esta cuestión, bueno, vosotros también aquí habláis de que en los últimos años, en los últimos 25 años, ha habido trabajos de regeneración urbana, ¿no? que se han llevado a cabo a partir sobre todo del año 96 con la aprobación del Plan Especial de Reforma Interior del Casco Histórico, ¿no? y el Plan Urban, y habláis de que hubo en un primer momento una primera peatonalización, ¿no? del casco urbano de Ourense, pero una peatonalización que a día de hoy consideráis que es insuficiente, ¿no? Claro que es insuficiente, porque es una peatonalización que se hace 20 años en esta ciudad. Esa peatonalización, el 90% de las calles peatonales que existen a día de hoy en la ciudad de Ourense se centran en ese casco histórico, y al final la superficie del casco histórico en todo el marco urbano de la ciudad es un 12%, o sea, al final tenemos una almendrita que es un 12% de nuestro espacio urbano, y en ese 12% está el 90% de lo que tenemos peatonal. Con lo cual, ¿qué ocurre en el resto de la ciudad? ¿Qué ocurre en los barrios? Si al final el peatonalizar implica una mayor vida en la calle, un crecimiento de la actividad económica, del comercio y una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y de los habitantes de ese espacio, pues nosotros y creo que todos los ciudadanos de la ciudad apuestan porque esa peatonalización se extienda, se haga un poco más grande, esa segunda almendra peatonal que planteamos, pero a su vez no solamente en ese centro urbano, sino el ir llevando actuaciones concretas a diferentes ámbitos de la ciudad para que los propios barrios tengan ese eje peatonal de vida, de convivencia, de mejora del comercio, de mejora de la actividad. Siguiendo el orden de este trabajo, ahora toca analizar las líneas estratégicas para la mejora de la movilidad. Y aquí hay varias cuestiones. La primera se refiere a una movilidad segura y saludable, es el target, ¿no? Y partimos de un problema que tenemos en Ourense muy grande, el uso del vehículo privado. El excesivo uso
del vehículo privado, ¿verdad? Sí, a ver, es un problema de Ourense y un problema general, yo creo que en todo el país, ¿no? Tendemos a llevar el coche, si podemos, a la puerta de todos los sitios donde vayamos a ir. En Ourense, además, por el tamaño que tiene de ciudad, es una ciudad que caminando se recorre fácilmente, pero seguimos teniendo la mala costumbre de llevar el coche a todas partes. Luego también partimos de que, al ser una ciudad de servicios, como comentabais antes, y vinculada mucho a los concellos limítrofes, pues mucha gente viene a trabajar a la ciudad o viene a hacer sus compras o cualquier tipo de servicio, con lo cual también acumula un porcentaje de coches que acuden a la ciudad muy elevado. Aquí hay unos datos que a mí la verdad que me impactan un poquito. Parece ser que el porcentaje de uso de vehículo motorizado como transporte interno en nuestra ciudad es aproximadamente del 59,4%, es decir, prácticamente el 60% de los desplazamientos dentro de nuestra ciudad se hacen en vehículo y con un total de 186.700 vehículos motorizados diarios. Sí. Para una ciudad como Ourense, esto es... Es muchísimo, y muchos de esos son estos vehículos que vienen de concellos limítrofes a trabajar o a realizar sus gestiones diarias. Sí, vosotros aquí habláis de 36.300 viajes atraídos de municipios limítrofes. Sí. Esto es que supone que al final, en total, hay unos 282.500 viajes diarios. Claro, ¿sí? Esto muestra un poquito también la carencia de otro tema que hablabais también antes, que es el transporte metropolitano. Si existiese una buena conexión con los concellos limítrofes y si hubiera un plan de transporte metropolitano, pues probablemente el transporte público sería el que se empleara y no el vehículo privado. Sí, y además, para que nuestros telespectadores se hagan una idea, diceis aquí en vuestro informe que el transporte público únicamente supone el 21%, teniendo unas tasas de utilización inferiores al resto de las ciudades gallegas. Sí, no es un transporte que se use mucho, y posteriormente en el trabajo, en los análisis que se hicieron y las encuestas y trabajos que se hicieron con los ciudadanos, ves realmente que hay carencia de revisión de ese transporte público, de sus horarios, de sus servicios, de sus rutas. Anticipándonos a las acciones propuestas, hay que hacer un esfuerzo con el transporte público en mejora de la calidad del servicio, imagino, mejora de las rutas, ¿no? Sí. Incluso de la mejora accesibilidad. de los equipamientos y de los vehículos que se utilicen, ¿no? Después también aquí, por ejemplo, otro problema que supone el uso del vehículo es el del aparcamiento, el del estacionamiento, ¿no? Aquí tenemos por un lado la ordenanza de regulación del aparcamiento, la famosa ahora, que hay 895 plazas, y después habláis aquí de que en el ámbito de Ourense donde hay 19 aparcamientos públicos subterráneos que proporcionan en torno a 6.100 plazas de aparcamiento. Me imagino que esto también será insuficiente, ¿no? Sí, a ver, viendo la cantidad de coches que acuden a la ciudad o los desplazamientos que se realizan, no solamente tienes que fijarte en hacer un transporte metropolitano, un transporte público, sino que tienes que buscar también el modo de que el que quiera acudir en coche o tenga la necesidad o no pueda acceder de otra manera, tenga los espacios suficientes sin invadir el centro urbano. O sea, que es lo que hablamos de los famosos aparcamientos disuasorios o zonas de estacionamiento que te permitan la intermodalidad de ese transporte público con tu vehículo privado. Esto justifica eso que llamamos los aparcamientos disuasorios, gratuitos, y otra modalidad que creo que se usa en Pontevedra, que son los apartamentos de servicio, temporales de 20 minutos, 15, controlados por cámaras. No tiene mucho sentido mantener la hora, ¿no? Apuntando a eso, muchos de las circulaciones y del tráfico que hay por el centro urbano precisamente son coches buscando dónde aparcar. Otra cuestión que me llama la atención, y es otro dato que no quiero pasar por alto, es que en el año 2015 las denuncias tramitadas por la policía local ascendieron a la nada desdeñable cifra de 20.954, y la inmensa mayoría de ellos era por mal estacionamiento e interrupción de la circulación. Sí. Eso es absolutamente un caos, ¿no? Yo creo que eso está asociado a una falta de cultura vial por parte de nuestros conciudadanos, ¿no? Sí, yo creo que en todas estas cosas, como siempre, la educación es fundamental, siempre desde abajo, ¿no? Entonces, si no se cumple una ordenanza existente, te sancionan o no te sancionan, pues al final la gente acaba aparcando o dejando el coche en cualquier lugar. Entonces, creo que es tan importante la concienciación de uno mismo, de hacer las cosas bien, como la parte sancionadora, para que también haya un orden y no haya un caos, ¿no? De aquí viene otra de las acciones propuestas, que veremos después, las veremos todas seguidas, pero vamos a
anticipando, que es las campañas de sensibilización y la educación vial y la formación. Otra de las cuestiones que se barajan aquí, y aquí sí que no estamos en estándares mínimos, a mí me parece excesivo, es la accidentabilidad. 60 atropellos en un año. En una ciudad como Ourense, a mí me parece un dato escalofriante, ¿no? Es un dato excesivo. Estamos por encima de la media de otras ciudades, sí, ¿no? Estamos por encima de la media. Aquí las acciones que se plantean, y después las veremos, para reducir esto, son, bueno, la peatonalización, ¿no? La reducción, después veremos cómo se plantea la circulación de Ourense a través de una almendra en sentido único, ¿no? Y sobre todo algo que es muy importante y después le dedicaremos tiempo, que es lo de la ciudad 30. La reducción de la velocidad. La reducción de la velocidad. El impacto que puedes tener sobre un viandante a una velocidad a otra marca una gran diferencia. Bien, y antes de abandonar este apartado, yo quiero centrarme un poquito en que nos cuentes la accesibilidad universal, es decir, el que las personas con movilidad reducida, con problemas, puedan disfrutar de la ciudad como el resto de los ciudadanos. En este sentido, dentro de los trabajos de participación ciudadana, habéis hecho unas experiencias muy interesantes con personas con movilidad reducida. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, a ver, Ourense, como muchas ciudades, es una ciudad pensada para los coches, o sea, lo ves al ir por la calle, ves que está pensado para los coches y no los peatones. Eso implica que los espacios destinados a los peatones, aunque muchos han ido mejorando en los últimos años, también están pensados para peatones que caminan. Plantea un problema importante con toda la gente que tiene una movilidad reducida, incluso con los carritos de los niños, de los bebés. O sea, tú vas con un carrito o vas con una persona que tenga una movilidad reducida y te vas encontrando trabas, pero por todas partes. O sea, realmente en muchos lugares de la ciudad tienen que hacer verdaderos esfuerzos o verdaderos recorridos o dar muchísimas más vueltas para poder acceder a lugares que deberían de ser inmediatos. Durante el proceso se realizaron varias actividades vinculadas a un bloque de accesibilidad, que fue uno de los grandes bloques que trabajamos, y tanto a nivel individual, ellos por su cuenta, como acompañados por nosotros, nos fueron mostrando en muchísimos recorridos de la ciudad, que son extrapolables al resto de la ciudad, los inconvenientes diarios que se van encontrando, que son muchísimos. Falta de rebajes en las aceras o donde hay rebajes que están mal ejecutados, ¿no? Incluso accesos a edificios públicos, a medios de transporte público, o sea, realmente se van encontrando problemas por todas partes. Habéis recorrido la ciudad con una persona en una silla de ruedas, sí, y os ha demostrado las vueltas que tiene que dar a veces para... Sí, y hemos sentado a participantes del proceso en sillas de ruedas para que hagan un recorrido peatonal y solo en un recorrido peatonal vean los problemas que se encuentran. Y también habéis hecho lo mismo con una persona invidente, ¿no? Sí. Que para acudir a su trabajo, a ver, es como ir a una aventura a la selva, porque ha tomado riesgos por el mal estado en muchos casos de las infraestructuras, sí, ¿no? Sí, sí, estamos ahora poniendo unas imágenes de estos recorridos, ¿no? Y la verdad es que dejan a uno ciertamente perplejo. Sí, eso sí que es una asignatura pendiente. Porque... Yo creo que esta sería, dentro de las acciones, una de las primeras acciones a tomar. Sí. Es decir, no se puede esperar más a intentar solucionar estos problemas. No, hay que ir paulatinamente introduciendo todas las medidas correctoras, incluso en los nuevos trazados, las nuevas actuaciones, implementarlas, porque realmente tienen un problema importante. El apartado séptimo, que es lo que llamáis vosotros el Plan Integral de Acciones, sí, y aquí se diseñan un total de 21 acciones que de alguna manera, yo que me lo he leído a fondo y suscribo al 100%, de alguna manera representan el modelo de ciudad que ese 5,40% de la ciudanía que participó ha pedido, ¿no? Modelo de ciudad para peatón. Este es otro de los principios fundamentales de este nuevo modelo de ciudad. Y aquí empezáis a plantear una serie de acciones concretas para lo que llamamos el modelo de ciudad del peatón. El primero, me llama mucho la atención y quiero que lo expliques a la ciudadanía, dice el estudio de un proyecto de ordenanza de instrucción sobre los repartos de usos en las calles. Me parece francamente interesante. ¿Me claro, lo cuentas? A ver, esto al final es mirar acciones que se han implementado en otras ciudades. No es inventarse nada nuevo, ni nosotros hemos descubierto aquí nada fantástico. El espacio público de la ciudad, el espacio no ocupado por las edificaciones, es espacio público. El espacio público es de todos, no solo es de los coches.
todos los ciudadanos tienen derecho a usar ese espacio público. En la actualidad, si analizamos la ciudad, cualquiera de nuestras calles, vemos que en una calle de 14 metros de sección, de ancho, tenemos aceras de 1,5 metros, igual que en calles de 6 metros. Entonces, no es equilibrado que el peatón no sea capaz de cruzarse en una acera con un paraguas abierto, ¿no? Dos peatones se cruzan un día de lluvia y no das caminado por las aceras. Y ya no hablamos de que ese espacio de acera esté ocupado por veladores, por terrazas de hostelería, etcétera, que entonces ya las aceras ya no son transitables. Entonces, ¿qué planteamos? Pues planteamos el repensar nuestras calles, y no repensarlas a corto plazo, sino repensarlas a largo plazo, de tal forma que, en función de la sección que tengamos de las calles, diseñemos para calles de 8 metros, por ejemplo. Estamos viendo ahora un gráfico que está en este programa. Es un ejemplo, ¿sí? Que es un ejemplo de Pontevedra. Esto es lo que en Pontevedra se hizo a largo plazo para repartir el ancho de las calles. Entonces, por ejemplo, en calles de 14 metros, el ancho mínimo de acera siempre se plantea de 2,50 mínimo, que es lo que ocupan dos paraguas abiertos, ¿vale? Y ese espacio nunca va a poder estar invadido por terrazas. Vale, o sea, vemos aquí un primer gráfico. Sí, eso es el centro histórico, pues es una zona de plataforma única donde el peatón coexiste su uso con los servicios, ¿no? Cuando hablamos de tráfico de servicios, es decir, que por ahí solo podría circular aquellos vehículos que dan servicios al comercio, a la hostelería, o que hay una plaza de garaje y tienen el carga y descarga regulado en determinados horarios, no a cualquier hora del día, y ese tráfico de necesidad, que es el acceso a los aparcamientos privativos de los edificios residenciales. Exacto. Eso sería pues en el centro histórico. Cuando hablamos de plataforma única, para que entiendan nuestros espectadores, estamos hablando de que no haya diferencia entre aceras y calles, está todo al mismo nivel. Efectivamente, que esté a la misma cota. Eso es muy importante en la conciencia de una ciudad. Yo lo veo en otras ciudades que he estado, que cuando tienes la percepción de que la ciudad es peatonal es cuando se producen esas plataformas, ¿no? Claro, es que al final, aunque sea solo un tema psicológico, tú como vehículo, si tienes que subir y te pones al nivel del peatón, ya reduces la velocidad. O sea, es muy importante. Es un tema ya de psicología, el que no haya un elemento, que aunque un bordillo son 15 centímetros, que no haya ese elemento físico, hace que tú vayas más despacio, lógicamente, ¿no? Porque dices, uy, voy en el coche, pero este espacio no es mío, soy yo el que invado el espacio peatonal. Correcto, sí, sí. Entonces, pues un tema que funciona muy bien. En las calles de 8 a 10 metros de ancho, estos son ejemplos, no significa que esto sea, para eso habría que redactar esa ordenanza, porque habría que estudiar la casuística concreta de nuestras calles. Sí, pero bueno, como punto de partida es un ejemplo de lo que se hizo, por ejemplo, en Pontevedra. En calles de 8 a 10 metros, pues también en Pontevedra casi todas las calles de 8 a 10 metros del casco urbano se han hecho peatonales, ¿vale? Aquí podría ser o no podría ser. Después, en las calles de 10 a 14 metros, pues sí que hay un carril único de circulación, ¿vale? No hay doble sentido, las calles son de un carril de circulación. Sí hay unas zonas para instalar, además está el espacio muy ordenado, hay una banda de aparcamiento de servicios para que se pueda aparcar, y después están las zonas peatonales propiamente dichas. Y además las papeleras, las farolas, está todo ordenado. Y los veladores. Hay unas zonas donde tú sabes que es donde hay que instalar la farola, etcétera. Está delimitado, está repartido el espacio. En las calles de más de 14 metros pues se plantean 2 carriles de circulación a motor, 2 bandas de aparcamiento laterales y después esos anchos mínimos de acera
que siempre el mínimo es el 2,50 y no invadido por nada. Con esto, ¿qué se consigue? Con esta ordenanza que planteamos, pues planteamos que a largo plazo cualquier intervención que se haga en cualquier calle de la ciudad se tenga que cumplir esa ordenanza, se tenga que cumplir ese reparto de uso del espacio público. Garantizas que a largo plazo la ciudad se va a ir transformando, ¿vale? Y no queda a criterio del técnico al que tú le encargues ese proyecto de urbanización de tal calle que reparta el espacio como a él le parezca, sino que cumpliendo esa ordenanza vamos a hacer una ciudad homogénea y vamos a hacer una ciudad ordenada. El espacio público va a estar ordenado. A mí, yo viendo esto, me aborda una idea, y es que aquí no se trata de eliminar el vehículo, que la gente no se piense que está... Se trata de hacerlo convivir con el peatón, ¿no? Es decir, y con estos diseños de calle, evidentemente, en el casco histórico, con las calles estrechas, lo normal, lo lógico, es que sean calles peatonales, ¿no? Pero en calles ya con un ancho superior, pues donde coexistan en pie de igualdad vehículo y peatones. Para que eso suceda, entiendo y deduzco de vuestro trabajo, no solo basta con una ordenanza, sino que además es necesario que la gente empiece a dejar el coche en casa, claro, y empiece a concienciarse de que tiene que caminar a pie. Decís literalmente en vuestro informe que la gente, que hay que hacer unas campañas para que la gente entienda que de todos los medios de transporte que tiene a su disposición el ser humano, caminar es el más natural, sano y eficaz. Movernos en un radio entre 1 y 3 kilómetros o media hora de caminar desde nuestros domicilios es algo que puede hacerse a pie, tanto para llevar una vida saludable como para mantener un equilibrio ambiental y respeto al planeta. Para llevar esto a la práctica habláis de 3 tipos de acciones importantes. 1, campañas de sensibilización, ¿no? 2, adherirse a la red de ciudades que caminan, y 3, la instalación de una cosa que a mí me encanta, que es el metro minuto. Ahora nos explica las 3. Las campañas de sensibilización, evidentemente no hace falta profundizar más, no. Es realizar campañas para convencer a la gente de que esto es así, pero dinos qué es esto de la red de ciudades que caminan y el metro minuto, explicárselo a la gente. Bueno, pues la Red de Ciudades que Caminan es una asociación que lo que ha hecho ha sido generar dinámica entre ciudades que han apostado por cambios de movilidad. En la Red de Ciudades que Caminan está, por ejemplo, Pontevedra, está Victoria, está Zaragoza. Bueno, hay muchas ciudades que Paula, forman... tres claro, ejemplos de ciudades que son ideales. Claro, ¿no? Entonces se genera una dinámica a través de reuniones técnicas donde la propia asociación te da medios y ayuda, porque al final en movilidad no hay que inventar nada, ¿no? Tenemos ejemplos muy cercanos de cómo hay que transformar la ciudad para que realmente cambie la forma de vivirla. Entonces se genera una dinámica en la cual tienes ayudas técnicas para poder implementar acciones que lo que van a hacer es promover esa movilidad peatonal. Vale, entre ellas, pues lo que hablabas del metrominuto. El metrominuto al final es simplemente hacer un mapita de la ciudad con recorridos peatonales, y un poco la finalidad es desdramatizar las distancias y los recorridos peatonales en la ciudad. En Ourense los recorridos son de media hora, o sea, te atraviesas la ciudad de un lado a otro caminando de media hora en media hora. Entonces al final y muchas veces los desplazamientos en coche te llevan más, porque después te hartas de dar vueltas para aparcar. Con lo cual, el caminar resuelve en Ourense, o sea, es así, en Ourense caminar resuelve. Entonces hay que desdramatizar el hecho de caminar, que a priori nos puede costar mucho el decir voy caminando a mi trabajo, voy caminando y llevo al niño al cole caminando. No lo haces, una, por la inseguridad que hay, y dos, porque nos hemos hecho súper cómodos y creemos que si no vamos en coche a todos los sitios, pues no vamos
Estamos viendo, ahora estamos viendo modelos de metro minuto, Sí. el metro minuto de Córdoba. Sí. En realidad son unos, es muy curioso, porque son unos planos como los típicos planos de metro, ¿no? Los de metro. Que todos conocemos desde Sí. las grandes ciudades de Madrid, Sí. de Londres, etcétera, etcétera, en donde se establecen, digamos, que las rutas, por eso viene de lo de metro, y el tiempo que lleva a desplazarse a pie de un lugar a otro. La acción séptima es la campaña Y paseamos por mi calle, que es una de estas campañas le de... hemos llamado así, Sí. es un poco nosotros aquí lo que proponemos es que para poder implementar en la ciudad peatonalizaciones, que previamente se hagan pruebas, ¿no? Entonces, pues hacer campañas de actuaciones semanales de corte de tráfico en diversas calles para ver un poco el impacto que supondría el hacer esa calle peatonal de forma definitiva. Claro, con carácter previo a la Con decisión. carácter previo, ir haciendo eso, ir haciendo cortes y bueno, y planteamos aquí un planito con diferentes actuaciones, con ejemplos, pues Concordia, el entorno de Valle Inclán, Cabanillas, la Plaza de los Ramones, bueno, aquí estaba Xocas, Joaquín Lorenzo Xocas, que aquí todavía no estaba peatonal cuando se hizo esto, el primer tramo de Cardenal Quevedo y el segundo tramo, el entorno del Posío, la calle Reza, tras Alameda, Dr. Fleming, nos vamos hacia la zona de Mariña Mansa con la calle Bonhome, ¿vale? Que esto va un poco también... orientado a lo que te contaba yo de cómo un eje peatonal Sí, en un barrio vamos a ver. puede regenerar ese barrio. Vamos a ver también un poco el eje peatonal que planteé después. Sí. La calle San Rosendo, es decir, en el entorno del puente, ¿qué pasaría si la calle San Rosendo Sí, es se como pequeñas hiciese? experiencias pilotos, es decir, no se trata de peatonalizar, llegar y peatonalizar sin más, sino con cierto criterio y con precaución. Hacer pruebas, porque a lo mejor no funciona. Claro. O sea, es ir prueba-error y ver por dónde ir. Fabuloso. Bien, después está donde hay otro epígrafe que se llama el modelo de ciudad donde se cumple la ordenanza de tráfico. Ya hemos avanzado, ya hemos hablado de ello. Sí. Son las acciones 8 y 9, que son las campañas de educación vial y civismo. Me gusta mucho el nombre que decís aquí, tu comodidad perjudica a los demás. Sí, es verdad. Que al es verdad, final, es verdad, bueno, cierto, sí. Claro. hemos puesto ese nombre, pero en realidad es dirigir, o sea, que todos los ciudadanos sepan que el aparque en una parada de autobús perjudica a muchos ciudadanos. El punto de partida para transformar realmente Orense es adoptar Orense el modelo de ciudad 30. Sí. Quiero que se lo expliquen bien a los ciudadanos el modelo de ciudad 30, porque no solo es limitar la velocidad a 30, significa muchísimo más, ¿no? Sí, mira, al final ciudades de todas partes del mundo, de nuestro entorno, de España, de Europa, han sufrido una gran transformación en cuanto a la movilidad y en cuanto a la forma de vida, el reducir la velocidad en la ciudad, en el casco urbano. Tenemos ejemplos muy cercanos, por ejemplo como Pontevedra, Melilla, Bilbao, Pamplona, que ya son ciudades 30. ¿Qué significa eso? Pues significa que la seguridad en las calles se ve mejorada, porque los coches no circulan. En Ourense está en el diagnóstico, existe la percepción, en las encuestas la gente lo dice, de que se circula muy rápido. A lo mejor el coche sí cumple y va a 50, pero es que a lo mejor 50 es excesivo, claro. Y tú no te sientes seguro para dejar a tu hijo y que vaya caminando solo al colegio. Lo que pasa es que seguramente la gente, la primera idea que tiene es que la reducción de la velocidad es por seguridad, ¿no? Es para evitar accidentes, no tanto para evitar accidentes como las consecuencias derivadas de un accidente. Sí. No es lo mismo recibir un impacto Sí. a 30 que a 50. Pero es que yo quiero ir mucho más allá, Sí. es decir, no podemos, pregunto, aplicar una ordenanza de reparto y usos de calle como la que acabamos de explicar antes, aplicar plataformas únicas como veremos que proponéis, aparte de las que hablamos en las zonas peatonales, no podemos hacer compartir la vida de la ciudad entre el coche y el peatón en aquellos lugares donde tengan que coexistir si no reducimos al mínimo la velocidad de circulación. Es decir, ya no es una cuestión simplemente de seguridad, sino es una cuestión urbanística. Es una cuestión urbanística y además, en contra de lo que puedes pensar en un principio, de que se va a ralentizar el tráfico, se va a reducir la velocidad, pero el tráfico va a ser más fluido. Y eso porque es más constante. Es más constante. Claro. A la larga, no es necesario tener semáforos en la ciudad,
con pasos de peatones que prioricen al peatón se resuelve y al final el tráfico es más constante, más fluido. Y para eso también el hecho de plantear como acción la adhesión a la red de ciudades que caminan. ¿Por qué? Porque la red de ciudades que caminan impulsan esa movilidad peatonal y esa ciudad 30. Casi todas las ciudades que están en la red de ciudades que caminan son ya ciudades 30 y a través de cuestiones técnicas sí pueden contarle a los técnicos de esta ciudad cómo hacer y cómo implementar la ciudad 30 para que no sea dramático y para que realmente funcione desde su... Claro, perdona, yo creo que tenéis aquí un dato muy importante en el informe porque claro, ya sabéis que yo siempre digo que uno de los grandes problemas que tenemos en Orense, el carácter de los orensanos, es el apriorismo, ¿no? Entonces, seguramente algunos de los televidentes que nos están escuchando pues dicen, bueno, ¿dónde van? Están todos los puñeros, que no se puede ir a más de 30 y tal. Y, pues un dato muy importante es el origen, dices aquí, en la primera ciudad que estableció ya a principios de los 80 este sistema fue Graz, una ciudad austríaca de en torno a 240.000 habitantes. Después, ciudades de Alemania, ya en los 80, y hoy en día en la Unión Europea, ciudades como París, Toulouse y Estrasburgo en Francia adoptan el modelo de ciudad 30. En el Reino Unido, en Londres, la normativa de circulación en la City es de 30, ¿no? Habláis aquí de 13 ciudades en Polonia, en Suiza, Zúrich, Zollikán, aparte de, bueno, pues ya las ciudades que mencionaste de España, ¿no? Pontevedra, Melilla, Bilbao, Zaragoza, Pamplona, y después tenemos que están unidas a la red de ciudades que caminan y que por lo tanto que están en proceso de implantación de ciudad 30, tenemos Sevilla, Vitoria, Ciudad Real, Valencia, Córdoba, Mahón, Melilla, ¿no? Tenemos Murcia, Ponferrada, Irún, Santa Coloma de Gramenet, Torrelodones en Madrid. Es decir, que esto no es nada, ningún invento, ninguna ocurrencia, esto es una realidad y esta es la tendencia, ¿no? Totalmente. De hecho, lo que nosotros planteamos como primera acción a hacer ya es el implementar la ciudad 30. O sea, creemos que es fundamental y que es el punto de partida para empezar a cambiar la movilidad de esta ciudad. Ventajas de la ciudad 30, decís aquí, se reducen atropellos y gravedad de los atropellos, evidentemente, se disminuye el nivel de ruido, evidentemente, y nivel de contaminación medioambiental, aumenta la fluidez del tráfico porque se homogeniza la velocidad, el tráfico se vuelve más calmado, lo cual es lo que hablaba antes, facilita la integración del peatón con la bici. Para llevarlo a cabo planteáis 3 fases, ¿no? La primera de informativa, ¿no? Campaña informativa, después el reducir ya, el limitar la velocidad a 30 de forma progresiva en la ciudad. Definiendo esas excepciones, pues a lo mejor de vías de entrada en la ciudad, de vías más, pues por ejemplo, la zona de la carretera de Madrid, o sea, hay determinadas vías en la ciudad pues que no necesariamente tienen que ser 30, pero las que no son 30, las que sean 50 son las excepciones. Y después esa política de limitación de la velocidad hay que acompañarla de campañas sancionadoras, lógicamente. Si al final para implantar velocidad 30 hasta que el ciudadano no se conciencia, aunque hagas campañas informativas de concienciación previa, al final hay que controlar que efectivamente se cumple la velocidad 30. Claro, o sea que en primer lugar una campaña informativa sobre lo que es la ciudad 30, una buena campaña que la gente se vaya concienciando. Efectivamente. La implantación, un periodo de adaptación donde no se va a sancionar, se va a informar. Hay que seguir informando. Y transcurriéndose ese periodo de información, pues habrá que ya tomar las medidas. Habrá que empezar efectivamente, para que realmente se cumpla. Una vez que se adopta la ciudad 30, se pueden hacer cosas en Orense, ¿no? Se puede transformar la ciudad de verdad, se puede peatonalizar la ciudad y una de las soluciones que creo que además se utiliza mucho y que creo que me lo cuentes es las áreas de plataforma única. Sí, aquí lo que se plantea es crear espacios estratégicos en la ciudad que den continuidad a estos espacios que ya existen en la ciudad y que ya son peatonales. La mancha azul que ves aquí pues es la zona actualmente peatonal de la ciudad.
y planteamos, por ejemplo, darle continuidad en el entorno de la Alameda, en el entorno del Posío, en el entorno del Parque de San Lázaro, en el entorno del Vic, de la Ponte Romana, ¿vale? Con toda esta zona de los Remedios, ¿no? de los Remedios, Puente Romano. La trama abajo de las Caldas, Exactamente, ¿no? La zona debajo de las Caldas, la conexión de la Alameda del Puente con lo que es la pasarela del centro comercial, generar ahí un espacio de continuidad. Y aquí vemos que esto es la Plaza de la Legión, Sí, ¿no? en la zona de la Plaza de la Legión. Pues es el generar zonas en la ciudad donde el coche tenga la percepción de que está invadiendo ese espacio del peatón. O sea, es darle al peatón un espacio que ahora mismo no tiene. Es simplemente hacer intervenciones urbanas de urbanización, donde en estas zonas de estas calles se sube la cota y se pone todo, se iguala con la acera, ¿vale? En algunas de estas zonas el coche va a seguir circulando, no forman parte de esa nueva almendra peatonal, aquí está solapado, ¿vale? Pero otras sí, de tal forma que Ourense ya va a ser una ciudad 30 y además el coche que va a circular va a llegar a determinadas zonas donde va a tener que de forma automática frenar porque psicológicamente sabe que está invadiendo un espacio de transición, pero que es del peatón. La idea que a mí me surge es que no cruza la calle el peatón, sino que está cruzando el coche por el entorno del peatón. Y eso obliga al peatón al coche a adoptar una velocidad más baja y un poco es ese desequilibrio actual del espacio público donde el coche es el rey, pues es invertir esa pirámide de uso del espacio público y que el espacio sea pues para el peatón, para los niños, para los dependientes, para las bicis y para... Además veo, yo no sé si estoy equivocado, me da la sensación al ver estas fotografías que es una zona de tránsito del vehículo, que es para pasar, para dar continuidad a la vía de comunicación del vehículo, pero no puede parar, no puede estacionar en estas zonas. Claro, Por ejemplo, zonas como la del entorno de los Remedios, sí, donde están los salesianos, se solucionaría en gran parte ese problema de atascos y de caos de vehículos estacionados, porque no, sería simplemente utilizarlo como un servicio de paso, ¿no? Esa transición. Bueno, esta zona nos parecía muy interesante porque esta zona es una zona que va a articular dos recorridos peatonales que nosotros planteamos que cruzan la ciudad desde el sur al norte y que creemos que es de las primeras medidas que por ahí es por donde hay que empezar a peatonalizar para generar esos dos ejes que además van por la misma curva de nivel. Sí, ahora conectamos, sí, sigue simplemente para... Sí. Ahora conectamos con las acciones, la 15, ¿no? Sí. Que es la peatonalización, o sea, es la extensión de la peatonalización que tenemos en plano, a partir de un eje, ¿no? Sí. Que me estás contando, sí, y la creación de una almendra circulatoria. Sí. Es muy interesante. Explíquenos esto. Bueno, perdón, continúa donde estabas, ¿no? Sí, no te preocupes. Como ya hemos planteado la acción de Hoy Paseamos por mi calle, donde sí se hacían esas pruebas piloto, si te fijas, en esta acción, una de las vías que nosotros planteábamos probar, pues era la conexión desde el Jardín del Posío al final de la rotonda de Mariña Mansa, ¿vale? Que es a través de la calle Bonhome. ¿Vale? Con esta acción tenemos unos informes sabiendo pues, los inconvenientes que puede suponer el hacer o no esta calle peatonal. La calle Bonhome. La calle Bonhome. ¿Por qué la calle Bonhome? Bueno, pues porque es una calle, un eje central, estratégico, que apenas tiene tráfico en la actualidad, porque apenas tiene tráfico, no sería nada dramático el hacer esta calle peatonal. Haciendo esta calle peatonal, toda esta zona va a ganar en calidad, se va a regenerar el comercio, el comercio de barrio se puede revitalizar en esta zona y además desde el jardín ya lo tenemos resuelto el eje, porque todo esto hasta el Parque de San Lázaro ya es en la actualidad peatonal. Como ya es en la actualidad peatonal, nos quedarían los dos tramos de Cardenal Quevedo, que están aquí también propuestos en el Hoy Paseamos con estas pruebas, y esto al final nos conecta con la universidad, ¿vale? Entonces tenemos un eje
bueno, con la universidad y un poquito más adelante con todo el paseo a Oira, de la Lonia, etcétera. Con todo este eje que está a la misma cota, es una curva de nivel natural de nuestra orografía, de la ciudad. No hay que subir ni bajar, no hay es todo nivel. subidas, no hay bajadas. Conseguimos conectar la ciudad desde el sur al norte por una ruta peatonal. Por una ruta peatonal a la misma cota. Y urbana dentro de la ciudad. Y urbana dentro de la ciudad. A su vez, llegamos aquí porque a través de esta calle, que sí es de bajada, que habría que resolver pues, cómo conectarla de forma accesible, pero tampoco es una bajada muy exagerada, llegamos al eje del río, que es el eje verde, que es un paseo peatonal que nos conecta la ciudad a una cota inferior. Entonces tenemos una cota, la roja, más alta, y una cota que es la del río. Por eso la importancia de los cauces fluviales en esta ciudad. El Barbaña, ¿no? El Barbaña. Entonces tenemos esta cota y llegamos aquí, llegamos a la zona del Pabellón de los Remedios. En esta zona nos parece muy importante el hacer esta plataforma. ¿Por qué? Acceso centro. Llegas a Ourense y Ourense ya es una ciudad 30. Entonces llegas y te encuentras Ourense ciudad 30. Como si fuera una puerta de entrada, Y a su vez dices, ¿qué pasa en Ourense? Llegas y te encuentras con esa plataforma. En este punto, el peatón tiene que tener prioridad y tienes que conectar con todo el paseo existente del río, ninfas, del ¿no? Miño. El Miño, tenemos aquí un paseo, entonces haciendo esta conexión aquí que es de bajada y esta conexión aquí que es de bajada, estamos conectando los dos paseos de los ríos con un eje a una cota superior que nos conecta de forma urbana a la ciudad desde Mariña Mansa, Residencia, Chuo, que está aquí, a la universidad. Este eje peatonal, ciclable para las bicis, accesible. Entonces creemos que con estos dos ejes estamos resolviendo gran parte de la problemática y la intervención es muy pequeña porque todo esto ya existe. Claro, y simplemente se amplía por ahí. Ya existe. Sin perjuicio de... Y después, estamos haciendo conexiones de diferentes usos. Zona de ocio o zona peatonal, de circulación peatonal para ir de un punto a otro de la ciudad. Zona pues, más urbana, de conexión para los estudiantes, y todo no es dramático, no hay dramatismo, porque la gente sí te dice Ourense peatonal, pero ¿y las cuestas? Pero tenemos unas curvas de nivel que además son el crecimiento natural de la ciudad. La ciudad ha crecido, la ciudad se origina aquí, en las Burgas, ¿vale? Y al final la ciudad crece en torno a este eje, el ensanche, el casco histórico, crece en torno a este eje, que es lo natural, porque es la misma cota. En todo caso, las cuestas de determinadas calles, pues bueno, se pueden instalar elementos mecánicos, rampas, ascensores, escaleras mecánicas y la circulación de los vehículos. Aquí aparece ronda circulación 1, la marrón, y ronda circulación 2. Me imagino que estamos hablando de una ronda en un único sentido, circular por Ourense, efectivamente, ¿no? Nosotros planteamos, a lo mejor en un primer momento, esta ronda sí tiene que ser de doble circulación y a largo plazo de un solo sentido, porque sí es cierto que por todas las experiencias que hemos visto y todos los ejemplos que hemos analizado, las rondas funcionan mejor en un sentido porque evitas cruces y evitas en las intersecciones que los coches vengan en dos direcciones. Y también puedes disuadir un poco el uso del vehículo, ¿no? Si tienes que dar una vuelta tan grande como para... En el entorno de esta ronda es necesario el tema de resolver el aparcamiento, ¿vale? Si planteamos ese estudio de aparcamientos disuasorios, porque hay que hacerlo como acción 16. Sí, es la acción 16. Efectivamente, hay que plantear una red de aparcamientos disuasorios en superficie, pues hay que hacer un análisis. Esto tiene que ir muy aparejado al plan general. Para que entienda la gente, los aparcamientos disuasorios son en determinados solares, en determinadas zonas donde los vehículos se puedan estacionar, dejar ahí y después
o bien continuar a pie o bien usar a el través de transporte público, ¿no? el establecer unas líneas de aparcamiento de transporte público que te conecten esos aparcamientos disuasorios con lo que es el casco urbano. Claro. Entonces, esta almendra, al final, la finalidad última es eliminar del paquete que está en su interior, ¿sí? en el interior, de ese tráfico rodado, a excepción, lógicamente, de la carga y descarga y ese aparcamiento de necesidad de las viviendas que viven aquí. O sea, pero siempre ese tráfico con un control, ese tráfico de servicios y de necesidad tiene que estar controlado. La tendencia es todo lo que cae dentro de la almendra, paulatinamente, que se vaya peatonalizando, ¿no? Efectivamente. Sí, marcar al final, para que la gente lo entienda, es la calle Progreso, Avenida Zamora, ¿no? Avenida de Zamora, nos iríamos a la rotonda de Saínza, Peña Trevinca, y esto es la avenida Pardo Bazán y Avenida de La Habana. En una segunda fase propuesta, pues en lugar de bajar por la Avenida de La Habana, nos iríamos a Celso Emilio Ferreiro y Saidíez, pero bueno, esto ya sería más a largo plazo. Y aquí las plataformas únicas, zona Remedios, sí. La Alameda, que esto permitiría unir las dos Alamedas. Las dos Alamedas y aquí, por la parte de atrás de la Alameda, esa conexión con la zona del río. El Posío también, el Posío, ¿no? El Posío también, sí. Fabuloso. Y después esto, y ya vamos a ir terminando, porque ya estoy abusando muchísimo de vuestra paciencia, con una renovación y revisión del transporte público. Me imagino que habrá fundamental. Que mirar líneas, paradas. Revisar líneas, hay zonas de la ciudad que han crecido, que la actual línea de transporte y de líneas está diseñada en los años 80 y no se ha vuelto a revisar, con lo cual hay zonas de la ciudad que han crecido que no tienen servicio, los horarios no están adaptados a la actualidad, las flotas de autobuses... hay que procurar que sean ya vehículos no contaminantes, eléctricos. ¿sí? Entonces hay que ir haciendo una renovación progresiva y un rediseño de las rutas y de los horarios. Pues muchísimas gracias. Yo es que no, en fin, hemos echado un montonazo de tiempo aquí. No sé cómo vamos a hacer para editar este programa porque es tanta la información y tan importante la que hemos manejado, y además para mí personalmente me parece un proyecto tan ilusionante, ¿no? Poder transformar nuestra ciudad en una ciudad cómoda, accesible y confortable. Y bueno, pues nada más, no sé si os queda alguna cosa que decir. No, en principio no. Nada más. Pues insisto, muchísimas gracias y esperemos que en un futuro muy cercano podamos empezar a ver la transformación de Ourense bajo criterios de este tipo.